por su clima, por sus gentes, por su gastronomía, por sus fiestas, por sus playas y sus paisajes, por su patrimonio, España es el cuarto destino turístico del mundo. Un territorio mítico de celtíberos y romanos, de judíos, moros y cristianos, que es posible recorrer también al hilo de su historia más íntima, siguiendo las huellas de un pasado que forma parte de su ancestral sentido de la convivencia, la integración y la suma de culturas. Llegados en un momento que se pierde en la niebla de la historia, sin duda en tiempos de los romanos, pero posiblemente mucho antes, con la presencia de los fenicios y los griegos, los judíos españoles han dejado en la península ibérica un legado patrimonial deslumbrante. Una impresionante colección de testimonios arqueológicos, documentales, monumentales, culturales y gastronómicos que forman parte, a lo largo de los itinerarios que marcan las ciudades integradas en la red de juderías de España, de su propuesta turística más auténtica y atractiva. Toledo es una de las ciudades de la península ibérica que más fielmente representa la importancia del pasado judío en la esencia de la cultura española. La ciudad de la catedral primada, de la puerta de bisagra y del alcázar, es una sorprendente urbe medieval cristiana, con trazas inequívocamente musulmanas y profundo corazón hebreo. Bastarían dos monumentos de la relevancia y la belleza de las sinagogas de Santa María la Blanca y la del Tránsito para dar testimonio de la incomparable pujanza de la aljama toledana. La ciudad de las tres culturas, la joya del conjunto de nuestras ciudades patrimonio de la humanidad. Profundamente definida por su pasado judío, está también Calahorra, una ciudad cerrada, secreta, medio militar, medio cabalística, que mantiene en el curso circular de sus calles el trazado de la ciudadela romana. Un dédalo singular de rúas en curva, callejones que no llevan a ninguna parte y casas humildes, tal como usaban los judíos que aquí vivieron durante más de 5 siglos. Un recorrido intrincado bajo la protección de fortificaciones romanas y medievales que de repente, rompiendo la intimidad de los callejones, se asoma a magníficos miradores sobre los valles del Ebro y el Cidacos. Un espacio que permanece ajeno y milagrosamente intacto al ritmo vertiginoso de la modernidad. La belleza sin igual de la mezquita de Córdoba evoca, en toda su magnificencia, el fulgor de la cultura andalusí en la Edad Media. Tan espectacular como la mezquita es la sinagoga cordobesa, el patio, la sala de oración, la tribuna de las mujeres, la decoración de atauriques y los símbolos judíos, historia de una comunidad que sigue muy presente en otros lugares de este mismo entorno. Todo rememora en las calles de la ciudad de los califas, de sinuoso trazado musulmán, la manera de vivir de los judíos y judías cordobeses. Historias que siguen sonando con eco lejano en nuestros oídos cuando nos adentramos en la ciudad y buscamos, además de las excelentes señas de su gastronomía, algunas de sus grandes perlas turísticas.
El sabor inconfundible del aceite de Sierra Mágina acompaña al viajero cuando llega a Jaén, un extraordinario bastión urbano presidido por el castillo de Santa Catalina y anclado en la mitad del inmenso mar de olivos de la provincia. El castillo de Santa Catalina preside la ciudad vieja, un dédalo de calles donde destaca la majestuosidad de la gran catedral renacentista de Vandelvira, de elegantes palacios y de espacios llenos de encanto. Complementando todo este espléndido conjunto, las calles de la Judería, con su aroma medieval y su trazado intrincado y fascinante. Se representa muy bien la intensidad de la presencia judía en la ciudad, con hitos como la capilla de San Andrés, los baños árabes del Palacio de Villardón Pardo, la Merorá de la Diáspora y el Palacio del Protector de Judíos Miguel Lucas de Iranzo, o el convento de los dominicos, sede de la Inquisición. Dos caras de una misma moneda que en Jaén sigue vigente como parte de su color más auténtico y personal. El caso de Lucena es único entre todas las juderías españolas, conocida históricamente como la Perla de Sefarad. Las actuales calles Plaza Alta y Baja, las tiendas, Canalejas y las Torres establecen los límites de aquella Lucena judía, cuya historia cobra vida en sus rincones llenos de misterio y evocación, o en espacios como el Llano de las Tinajerías, que mantiene viva una actividad ancestral que ejercieron generaciones de artesanos judíos. Así como el Palacio de los Condes de Santa Ana o el Museo Arqueológico del Castillo del Moral, donde se muestran las reproducciones de las célebres lápidas del rabí Amicos y del rabí Lactosus, entre otros objetos relacionados con la comunidad judía lucentina. El descubrimiento reciente del cementerio medieval situado en la encrucijada de carreteras que da acceso a Lucena es un hito importante que nos permite conocer mejor a la comunidad medieval. El estudio de esta necrópolis nos ayudará a conocer cómo y cuánto vivió la comunidad lucentina. Retazos de una historia dormida que culmina, de manera deliciosa, con la degustación de la excelente cocina, que guarda el sabor de la mejor tradición culinaria de los judíos andalusíes y que hoy puede encontrarse en los numerosos establecimientos que esgrimen la marca Rasgo. Por su extraordinario pasado, pero también por el calor de sus gentes, por lo rico y sorprendente de su gastronomía, por su aire flamenco, por la belleza monumental y el sabor popular de las calles y plazas de la ciudad de la Giralda, por los palacios mudéjares, la Maestranza o el puente de Triana sobre el Guadalquivir. Sevilla es sin duda una ciudad con renombre internacional. Algunos de sus barrios más auténticos, como los de Santa Cruz, Santa María la Blanca y San Bartolomé, están ligados además al gran desarrollo de la cultura judía andalusí. Calles como las de Judería, Tintes, Levíes o Pimienta conservan en su nombre las referencias a este momento de la historia donde los colorines de la antigua sinagoga, un fragmento del lienzo de la cerca judía, las yeserías del Palacio de Altamira o los restos de viejos templos hebraicos permiten seguir paso a paso los testimonios del colectivo judío en la capital andaluza, huella profunda en la luz única de una ciudad legendaria.
Ejemplo mayor de todas las juderías catalanas fue la Aljama de Barcelona, comunidad santa de hombres sabios y prudentes y de grandes príncipes, que pudo llegar a administrar hasta 4.000 almas en el siglo XIV, el 10% de la ciudad de entonces. En las dependencias de un antiguo caserón se abre hoy el Centro de Interpretación del Cal, indispensable para atravesar con éxito el conjunto de calles que forman el Cal Mayor y el Cal Menor de Barcelona en el límite de la judería. El Palau Reial recuerda que en la Plaza del Rey se celebró la disputa de Barcelona y abre la puerta a las inmensas posibilidades de una ciudad cosmopolita, desde la Sagrada Familia y la Catedral hasta la ruta de Gaudí, pasando por Pedralbes, la Rambla, la fachada marítima o la montaña del Montjuïc, el Monte de los Judíos, donde se hallan los restos del cementerio judío medieval. Luz que arde permanentemente. Durante toda la Edad Media las comunidades judías de la península se constituyeron en aljamas, como la de Castelló de Empúries, donde la población judía con sus actividades comerciales, artesanales o financieras fueron claves para la prosperidad de este condado medieval, encuadrado en las inmediaciones del bellísimo Parc dels Aiguamolls del Empordà. La extraordinaria Basílica de Santa María, ejemplo mayor del patrimonio religioso de Castelló, cuenta como un libro abierto parte de esta historia. Desde las figuras de los rabinos en las escenas de la Pasión y la Crucifixión del altar mayor, o en el espléndido retablo de San Miquel, hasta las persistentes matracas. Las evocadoras calles del Cal representan todavía la estructura de un barrio judío, testigo de la existencia de una comunidad que vivió su máximo apogeo entre los siglos XIII y XIV y cuyo legado sigue formando parte del espíritu más genuino de la localidad. El barrio de San Antonio de la Quebrada de Cáceres es un entorno lleno de encanto, donde la población judía gozó de su mayor auge a partir del siglo XIII, como demuestran los documentos y testimonios arqueológicos localizados en el barrio. Así lo acreditan también las antiguas y enigmáticas estrellas halladas en la Torre de los Pozos, las modernas estrellas de David, que siguen dando fe de la filiación judía del barrio, o mucho más moderno, el olivar de la judería que recrea un pequeño Jerusalén en el mismo corazón de la ciudad. Y muy especialmente la ermita de San Antonio, que sigue manteniendo las proporciones y el misterio de la más que posible antigua sinagoga. Un testimonio que continúa por las calles de la Judería Nueva, por el Palacio de la Isla, por los baños musulmanes que se relacionan con el baño ritual en el Mikvé. Un inconfundible aroma de otro tiempo, que se proyecta desde aquí al resto de esta ciudad monumental, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una ciudad con pasado judío, ejemplo vivo de su extraordinario y delicioso embrujo patrimonial. En su seno más profundo, Tarazona, la vieja rúa, esconde una intrincada y bellísima judería. Por las mismas calles de leyenda que recuerdan el vínculo permanente con los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano Becker, discurre un recorrido recóndito y secreto por el corazón de la judería vieja, entre callejones estrechos y pasadizos misteriosos, al hilo de los restos de la antigua sinagoga.
Un barrio que desciende, siguiendo los escalones de la historia, hacia la ubicación de la Judería Nueva, cuya visita es necesario complementar con otros testimonios del esplendor de la ciudad, como el impresionante friso del cortejo triunfal de Carlos V en Bolonia, en la fachada del ayuntamiento o su majestuosa catedral. Restos de una historia maravillosa que nadie ha conseguido borrar y que sigue formando parte esencial del carácter mítico y ancestral de esta ciudad bimilenaria. En Besalú, el mikvé, o baño ritual de la comunidad judía, es sin duda una de las edificaciones más completas y que mejor ilustra la huella del judaísmo en nuestros lares, con sus proporciones exactas, conectando a una corriente que lo integre en el gran fluido de las aguas perpetuas del Gran Edén, y apto para realizar las 3 inmersiones que exige el rito hebraico. El mikvé es el único baño encontrado hasta la actualidad en todo el país y uno de los escasos conservados en Europa. Por tanto, está considerado como una de las joyas más importantes del legado judío. El paseo por el Calhueu permite descubrir testimonios vibrantes de esta etapa imprescindible de la historia de Besalú, desde el reconstruido portal dels Jueus hasta los huecos de la mezuzá en las jambas de las puertas, pasando por las espléndidas proporciones de la curia real que perteneció al influyente judío Astruk David. Una manera muy especial de acercarse al pasado y al presente de esta deslumbrante localidad, donde una extraordinaria gastronomía, también muy activa en la marca Rasgo, espera para poner la guinda a una visita que no puede dejar de incluir el magnífico puente románico, emblema de la localidad. El recorrido por la Judería de Rivadavia permite descubrir un espléndido espacio medieval, donde se pueden ir descubriendo a cada paso los testimonios de la presencia judía en la villa. Calles tranquilas, vecindad amable, huellas profundas que se van descubriendo en cada rincón. Y como colofón, un centro de interpretación, conocido popularmente como Museo Sefardí, que ayuda al visitante a interpretar el patrimonio medieval y conocer la historia judía en Galicia. Mucho que descubrir en esta villa maravillosamente localizada entre verdes montañas y viñedos aterrazados al pie de los ríos Avia y Miño, definida por la personalidad de sus calles, sus plazas y sus iglesias, donde el románico y el gótico se alternan, como las de Santiago o Santo Domingo, o el Pazo y Castillo de los Condes de Rivadavia y el recomendable Pazo de los Bahamonde, museo etnolóxico, y con el célebre vino del Ribeiro, o con sus aguas termales, siempre como el mejor reclamo posible. La sinagoga Bétula de Tudela es un caso único entre los templos hebraicos que se conservan en España. Y no solo por lo cuidado de su estructura, con su sala de oración y su tribuna para las mujeres separada por celosías, sino también por el hecho insólito de hallarse encuadrada en pleno claustro de la catedral. En la recuperada sinagoga se exhibe una copia de la célebre manta, con los apellidos de los principales conversos tudelanos. Una sensación de relevancia del legado sefardita, que se acrecienta durante el recorrido por las calles de sus 2 juderías históricas, la Vieja y la Nueva. Una perla mudéjar, en pleno corazón de Navarra, donde el viajero no puede dejar de asombrarse de la belleza de sus iglesias, sus conventos y sus imponentes casas señoriales,
ni de la tradicional disposición de los tudelanos a compartir los buenos momentos de la vida. León, ciudad en la que vivió durante 4 siglos una floreciente comunidad judía, con figuras como Moshe de León, o como nos cuentan los frescos de Nicolás Francés en la girola de la catedral. Entre calles de trazado medieval y restos de la vieja muralla de la ciudad, las denominaciones de calles como zapaterías, platerías o azabacherías recuerdan algunos de los oficios principales a los que se dedicaron los vecinos de la Judería Nueva, al igual que la tradición judía de compraventa de productos frescos tan necesarios para la cocina sefardí, que hoy día podemos seguir degustando. Una historia que es fácil revivir por igual entre el silencio de las calles estrechas de la antigua judería o entre el viejo barrio húmedo de la ciudad. En las calles angostas de Girona, en sus escaleras, en sus pasadizos cargados de misterio y sugerencia, el Barribel de Girona, con su cal, es de hecho una extraordinaria metáfora urbanística de la cábala. Son innumerables los testimonios sobre el pasado hebraico que se recogen en el Museo de Historia de los Judíos, que abre sus puertas en la calle de la Força, vía romana, calle principal y eje de la judería. Aquí, donde estuvo en su día la tercera de las sinagogas gerundenses estudiadas hasta la fecha. Un viaje a través del tiempo, que se prolonga por un dédalo de calles estrechas que se adaptan ingeniosamente a los desniveles del terreno y que van descubriendo a su paso hitos como la casa del Nashi Yehoa Binay, la casa Laporta, la casa Cúndaro o las escaleras de la Pera, y que puede alargarse, incluso buscando la estrella de David de los sorprendentes baños árabes, y hasta la catedral, donde los Yudei del tapiz de la creación se han convertido en un símbolo del cal y de la propia ciudad de Girona. Una experiencia que se complementa necesariamente con la degustación gastronómica de productos que llevan en su sabor las viejas esencias de la cocina judía. El eterno acueducto romano, junto al azoguejo y el espléndido alcázar medieval, en lo alto del bastión sobre el Eresma, definen, quizás junto a su gastronomía, la impronta de Segovia. Grandes personajes se situaron a la cabeza de una aljama que llegó a tener varias sinagogas, algunas tan espectaculares como la mayor, hoy iglesia del Corpus Christi, y otras algo más modestas, como la de los Ibáñez de Segovia, la de Burgos, la del Campo o la Sinagoga Vieja, actualmente en la Plaza de la Merced. Un itinerario que se prolonga por el camino que seguían los judíos acompañando a sus muertos, saliendo por la puerta de San Andrés, cruzando el arroyo Clamores por el puente de la Estrella y llegando hasta el cementerio del Pinarillo. Un fascinante viaje que ofrece una dimensión distinta, íntima y casi secreta de esta vieja y monumental ciudad, patrimonio de la humanidad. Alrededor de la calle mayor de Remolins, la judería de Tortosa mantiene prácticamente intacto, desde la Edad Media, su trazado de casas bajas y calles estrechas, en las que vivió durante al menos 3 centurias, como atestigua la extraordinaria lápida trilingüe. Siguiendo el recorrido por las calles de la judería,
Aún es posible reconstruir paso a paso cómo eran y cómo vivían en los tiempos de la disputa, la famosa controversia entre religiones que se celebró en la Catedral de Tortosa. Huellas que continúan atravesando el portal dels Jueus, por el que entraban y salían los judíos, descubriendo dónde estaban las sinagogas, la carnicería, el horno, la alfarería, pasando por la Torre del Celio, levantada para su protección, o subiendo hasta el castillo de la Zuda, donde se refugiaron de las matanzas de 1391. Los gigantes judíos Caxisá y Bonjoa representan dos personajes que han servido para recordar a generaciones de niños la vinculación de su ciudad con la cultura judaica. Célebre por su muralla, por sus palacios renacentistas y sus iglesias románicas, y por la huella indeleble que dejaron en ella Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, Ávila fue y sigue siendo una referencia universal de espiritualidad que se levanta en pleno corazón de Castilla. Los judíos de Ávila vivieron alrededor de diferentes enclaves, como las proximidades de la catedral o el entorno de la calle Reyes Católicos, donde se conserva aún la casa del rabino y donde estuvo la sinagoga de Belforad, ocupada más tarde por la iglesia de las Nieves. Durante un tiempo, además tuvieron también su ubicación en el barrio de Santo Domingo, como atestiguan las roelas del capitel de la Posada de la Estrella y el arco de la antigua sinagoga del Pocillo. Una ruta que se prolonga hacia el monasterio de la Encarnación, donde estuvo el cementerio. Las últimas excavaciones arqueológicas en el año 2013 han puesto al descubierto el antiguo cementerio judío medieval. Un libro abierto que evoca a cada paso uno de los momentos más fascinantes de la historia de la ciudad, de la historia de Castilla. Por sus elegantes palacios de los siglos XVI y XVIII, por sus imponentes iglesias, como las de San Pedro de la Rúa, San Juan y San Miguel, por sus puentes románicos y sus plazas llenas de sabor, como la de los Fueros, Estella la Bella es una encantadora ciudad, hito imprescindible en el Camino de Santiago, que ha mantenido en pie el testimonio del esplendor del que gozó en la Edad Media. Las dos figuras, supuestamente dos individuos judíos, que soportan las ménsulas de la iglesia del Santo Sepulcro, recuerdan hoy a la comunidad que se instaló en la ciudad en el mismo momento de su fundación. Un legado que se sigue con facilidad por la Rúa de las Tiendas o por la sorprendente iglesia de Santa María de Jús del Castillo, levantada sobre la antigua sinagoga. Un pasado esencial para apreciar aún más esta localidad, que como ya apuntó muy sabiamente el viajero Aymeric Picot en el siglo XI, sigue siendo ciudad de buen pan, excelente vino, mucha carne y pescado y toda clase de felicidad. Las flores de lis del claustro catedralicio y las sorprendentes tallas de Rodrigo Alemán en la sillería del coro acreditan el espléndido conjunto arquitectónico de las dos catedrales superpuestas de Plasencia, la Catedral Nueva y la Catedral Vieja. En el convento de las Claras, hoy se ubica el Centro de Estudios Hebraicos.
una encrucijada de culturas donde, además de la catedral y del barrio palaciego de los caballeros, de la muralla, del acueducto o de las Puertas del Sol y de Trujillo, es posible seguir de cerca el rastro de la comunidad en lugares como la Plaza Mayor, donde los judíos fueron protagonistas de un mercadillo que sigue celebrándose sin interrupción cada martes desde la Edad Media. Así como en los restos arqueológicos de la antigua judería de la Mota, ubicada en el espacio que ocupa el convento de San Vicente Ferrer, hoy parador nacional de turismo. Rastros que continúan por calles y callejones llenos de encanto, a través de la Judería Nueva, y que llegan hasta el cementerio del Berrocal. Todo un mundo fantástico por descubrir. Encuadrada en el corazón de la Ribeira Sacra, Monforte de Lemos se distribuye alrededor de un viejo baluarte militar, símbolo del señorío de los condes de Lemos. Desde las crípticas estrellas de Salomón, aquí conocidas como cruces de Trasgo, en la torre del homenaje del Palacio Condal, hasta el rastro de la sinagoga o de las antiguas casas judías por calles como la de la Falagueira, zapatería o pescaderías, todo en Monforte nos habla de su pasado judío. También los trabuleiros, pequeños mostradores desde los que los comerciantes despachaban su mercancía en la Edad Media. O las casas de los Gaibor, familia de adinerados conversos relacionada con el célebre episodio del Cristo de los Azotes, o la bellísima escena de la circuncisión judía de Jesús, labrada por Francisco de Moure en el Colegio de la Compañía. Calles y plazas llenas de sabor y misterio, todo bajo la impronta de esta sagrada ribeira, marcada por el ancestral carácter amigable del vino. Si en todas las ciudades españolas en las que hubo juderías, la pervivencia de la cultura hebraica fue una realidad durante siglos, en Palma de Mallorca la herencia de los judíos, identificada con los suetes o chuetas, ha sido evidente hasta nuestros días. Mucho tuvo que ver, en este ejercicio de permanencia, la existencia en la Edad Media de un colectivo muy numeroso de orella alta, es decir, de clase muy pudiente. Una de las joyas que ha pervivido hasta la actualidad es el Atlas catalán de Abraham y Jefudá Cresqués, regalo del infante Juan a Carlos V de Francia. Toda una cosmogonía de relatos en un magnífico portulario del Mediterráneo, editado en 1376. La Casa de los Cresques, en la calle dels Botons, es una de las muchas viviendas nobles que tuvieron los judíos en el Cal Mayor de Palma de Mallorca, donde todavía permanecen, indelebles, numerosas referencias. A estos dos barrios hay que añadir el espacio que ocupó la Almudaina dels Jueus, en la ciudadela musulmana. Los rimonins, bellísimas piezas que se conservan en el Museo Catedralicio y que en su época coronaron sin duda una Torá. La majestuosa catedral, cuyo rosetón en la fachada principal y su silueta son pieza ineludible del skyline de la ciudad moderna. Y muchas otras cosas aún que admirar, que disfrutar y que degustar en esta ciudad de luz y puertas abiertas de par en par al Mediterráneo. Sin duda la que mejor conserva, en la entretela de su propia identidad, la semilla del pasado judío. La belleza del paisaje entre montañas,
entre las huertas, higueras y castaños que bajan a beber al fértil río Ambroz, complementa el aroma histórico y popular de las fiestas de los conversos, que cada año, con el inicio del verano, vuelven a sumergir a Hervás en el agua del tiempo para revivir un pasado judío que forma parte de su esencia más íntima. Los antiguos dulces y viandas, elaborados por manos nuevas que rinden tributo al sabor de antaño. Los nombres de algunas de las calles principales de Hervás, como la de Rabilero, la sinagoga o la amistad judeocristiana, dan fe no solo de la pervivencia del legado judío, sino también de la voluntad de los vecinos de esta localidad de seguir fiel a un modelo de convivencia que se sucedió a lo largo de los siglos. Un paseo extraordinario por los empinados pasajes de la tradición judía, en uno de los enclaves más bellos y sugerentes de Extremadura. Desde que recibió el Premio Príncipe de Asturias, galardón de prestigio en el mundo entero, Woody Allen, cineasta de culto y judío universal, hizo de Oviedo una de sus ciudades de referencia, y la ciudad le rinde tributo con una escultura callejera. ¿Cómo no enamorarse de un conjunto urbano tan cautivador, tan sugerente y tan elegante? El esplendor del Teatro Campo Amor, donde la documentación sitúa el antiguo cementerio judío, con toda la maravillosa galería de personajes que pueblan y dan vida a cada rincón de la ciudad, o con el bullicio de las tiendas y sidrerías de la Plaza del Fontán, donde late el corazón más dinámico de la capital y donde hoy se alza una moderna sinagoga para uso de la comunidad local. En cada una de las ciudades, el visitante curioso encontrará establecimientos rasgo, donde disfrutar de un valor simbólico añadido que le acercarán al alma de la antigua Sefarad.